Vamos a abrir nuestras Biblias ahora a 1 Corintios capítulo 16. Vamos a seguir nuestro estudio allí. 1 Corintios capítulo 16. Recuerden que hoy del púlpito estoy usando la NBLA. ¿Sí? Vas a ver si estás con tu Reina Valera, no te va a causar mucho problema. Vas a ver algunas pequeñas diferencias y yo voy a ser puente, por algunas semanas voy a ser puente cuando hay una palabra diferente. Pablo está llegando al final de la carta. Creo que, según lo que estoy pensando, hay 2 mensajes más para predicar de 1 Corintios. Ahora, Pablo, cuando va terminando esta carta, como hace con muchas de sus cartas, parece que él tiene dificultad en terminar, ¿no? Él es como el pastor que dice, y para terminar, y no significa absolutamente nada, ¿no? ¿Saben de eso? Cuando un pastor dice, ustedes están acá, quizás no se dan cuenta, pero muchos pastores dicen, y para terminar, y hablen 20 minutos más. Pablo podía terminar esta carta con el pasaje de hoy, y parece que va a terminar. En cierta manera deben interpretarlo como una terminación, pero después de llegar a esta conclusión, va a decir, y saludos a fulano, y saludos de fulano, y va diciendo otras cosas que vamos a ver más adelante. Recuerden que vimos la semana pasada que el plan de Pablo fue ir a Corinto y permanecer allí por un tiempo. Él tenía su plan, recuerden, él iba a ir de paso a Macedonia. Él estaba tomando en cuenta dónde pasar el invierno porque viajar en aquel entonces fue muy complicado y navegar en el invierno era casi imposible. Él tenía que tomar en cuenta también en los viajes, los peligros en el camino, las necesidades de estar, como vimos, encaminado, provisto con las cosas que necesitaba para viajar. Él anunció en lo que vimos la semana pasada que con todas sus ganas de ir allí, él iba a demorar un ratito en Éfeso, porque tenía en Éfeso una puerta abierta, grande, eficaz, y vimos todas las oportunidades que Pablo tenía de ministrar en Éfeso. Pablo también dice, me quedo porque hay muchos oponentes, hay muchos en contra, y vimos los alborotos que había en la ciudad, las personas que estaban en su contra, que él estaba en peligro de la muerte, haciendo su ministerio allí. Pero para el texto de hoy lo importante es entender que aunque en su corazón ya quería viajar a Corinto, no había llegado todavía. Estaba interesado en arreglar cuentas, estaba decidido a ministrar allí, pero no había llegado todavía. Ahora, antes de seguir esa línea de pensamiento, también es muy importante que les hago recordar que vimos en capítulo 1 que la iglesia de Corinto fue marcado por grupitos, ¿recuerdan? Tenía grupitos, tenía división, tenía contienda. Vimos en 1 Corintios capítulo 1, versículo 12, que Pablo dijo, me refiero a que cada uno de ustedes dice, yo soy de Pablo, otro, yo soy de Apolos, otro, yo de Cefas, otro, yo de Cristo. Y Pablo dice, ¿está dividido Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por ustedes? Pero ellos tenían esas divisiones que vemos desde capítulo 1 y tienen que ver con el texto que vamos a ver hoy también. Hoy, en el texto de hoy, Pablo va a comunicarnos al no poder llegar personalmente todavía a Corinto. Pablo enseña hoy a los corintios cómo responder a los siervos del Señor en su ausencia. Como Pablo no puede llegar, enseña a los corintios cómo responder, en qué forma responder a los siervos que el Señor envía a Corinto. Vamos a leer, y voy a leer el párrafo de la semana pasada también para que lo tengamos en el contexto. 1 Corintios 16, comenzando en versículo 5. Pablo dice, iré ustedes cuando haya pasado por Macedonia, pues voy a pasar por Macedonia. Y tal vez me quede con ustedes y aún pase allí el invierno, para que me encaminen a donde haya de ir. Pues no deseo verlos ahora solo de paso, porque espero permanecer con ustedes por algún tiempo, si el Señor me lo permite. Pero me quedaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto una puerta grande para el servicio eficaz, aunque también hay muchos adversarios. Y ahora el texto de hoy. Si llega Timoteo, ven que esté entre ustedes sin temor, pues él hace la obra del Señor lo mismo como yo. Por tanto, nadie lo menosprecie.
Más bien envíenlo en paz para que venga a mí, porque lo espero con los hermanos. En cuanto a nuestro hermano Apolos, mucho lo animé a que fuera ustedes con los hermanos, pero de ninguna manera tuvo ahora el deseo de ir. Sin embargo, irá cuando tenga oportunidad. Estén alerta, permanezcan firmes en la fe, pórtense varonilmente, sean fuertes, todas sus cosas sean hechas con amor. Realmente Pablo podía terminar la carta allí, creo que fue su intención al principio, aunque él va a seguir. Pero vemos en este pasaje 3 formas de responder a los siervos que el Señor pone en la vida de la iglesia. 3 formas de responder a los siervos que el Señor pone en la vida de la iglesia. Nosotros sabemos que una iglesia tiene un pastor o quizás tiene pastores. Sobre los años tiene diferentes pastores, distintos pastores. Pero también la iglesia recibe a muchos siervos de Dios. Muchas personas que vienen de afuera. Nosotros hemos disfrutado de grandes bendiciones de muchas personas que han venido a este púlpito, como hoy lo hicimos. Y Pablo está enseñando a los corintios cómo responder a esos siervos del Señor que el Señor pone en la vida de la iglesia. En primer lugar, vemos la primera forma de responder es por recibir al siervo fiel. Debemos como iglesia recibir al siervo fiel. Déjame leer de vuelta versículos 10 y 11. Pablo dice, si llega Timoteo, vean que esté entre ustedes sin temor, pues él hace la obra del Señor lo mismo como yo. Por tanto, nadie lo menosprecie. Más bien envíenlo en paz para que venga a mí, porque lo espero con los hermanos. Pablo dice, si llega Timoteo, hay que recibirlo. Ahora, la llegada de Timoteo estaba insegura. Pablo dice, si llega Timoteo. La palabra sí también puede significar cuando llega Timoteo. Pablo no sabía si Timoteo ya había llegado, si ya se había llegado ido, si había llegado, estaba presente o si no había llegado todavía. Pablo lo había enviado a Timoteo a Corinto. Pero como hemos mencionado, la forma de viajar en aquel entonces fue muy insegura. Pablo no podía mandar un texto, un WhatsApp y decir, Timoteo, ¿llegaste ya? No sabía dónde estaba Timoteo en su viaje y no sabía si había llegado a Corinto todavía o si iba a llegar antes de que llegara su carta. Entonces Pablo dice, si llega Timoteo, quiero que lo reciban en esta manera. Ahora, debemos entender que Timoteo no fue invitado por los corintios. Los corintios no sabían que Timoteo iba a venir. No le mandaron una invitación. No dijeron, venga, queremos recibirles. Fue enviado por Pablo. En Hechos 19:22 dice, habiendo enviado a Macedonia a 2 de sus ayudantes, Timoteo y Erasto, Pablo se quedó en Asia. Entonces estamos en este mismo tiempo. Pablo quedó en Asia, envió a Timoteo y a Erasto a Macedonia, según los libros de los Hechos, pero también sabemos que lo envió a Corinto. En 1 Corintios 4:17 dice, por esta razón, dice a los corintios, los he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Entonces Pablo envió a Timoteo, Timoteo fue para allí, Timoteo no fue invitado por los corintios y ahora Pablo está preocupado por cómo los corintios van a recibir a Timoteo. Ahora, la pregunta que Pablo tiene es, ahora que lo envió, ¿cómo será recibido? Pablo mismo no estaba seguro y Pablo le da 2 mandamientos. Vamos a verlo uno por uno. Primero dice a la iglesia de Corinto, vean que, primer mandamiento, vean que, o mirad, si está con la Reina Valera, vean que esté entre vosotros sin temor. Y el segundo mandato va a ser, más bien envíenlo en paz. Entonces, mire el primer mandato, vean que esté sin temor. En la Reina Valera, mirad que esté con tranquilidad, pero es más fiel esto, vean que esté sin temor. Ahora, qué raro que Pablo está escribiendo eso. Está escribiendo una iglesia diciendo, viene un enviado por mí y quiero que ustedes estén atentos a que él esté con ustedes sin miedo, que no tenga temor. Es extraño que él dice eso. Ahora, llegar a un lugar por primera vez sin una invitación no es fácil. Nuestro hermano habló hoy y probablemente podía contar una historia. Llegaron a Austria por primera vez, no conocieron a nadie, ¿no?
Así que bajás del avión, no sé cómo viajaron, bajás allí, mirás alrededor. No es que bajás y hay 200 personas esperando en el aeropuerto diciendo, mirá, llegaron los misioneros, qué lindo, adelante, le vamos a cuidar, por fin vinieron, ¿no? No, llegás y esperás que algún día podés tener un ministerio con la gente que ves alrededor. Yo entiendo esto también y realmente por el pasaje de hoy voy a tener muchas ilustraciones personales, pido disculpas por eso, pero es así. Nosotros también llegamos acá a Argentina el 8 de septiembre del año 1980. Cuando bajamos del avión fue la primera vez que pisamos Argentina. No es que habíamos venido antes para ver cómo era, para ver si alguien nos invitaba, para buscar a alguno de ustedes, a ver quién nos iba a recibir. Cuando llegamos ese día en 1980 conocimos a 4 personas. Uno fue un niñito, ¿no? Casi un bebé, pero bueno, fue una persona que conocimos, lo contamos. Apenas hablamos español, nadie nos esperaba en el aeropuerto, menos... Y sí arreglaron una cosa que vi una persona, nunca más lo vi en la vida, pero la persona que nos llevó en el auto se llamaba Reinaldo, ¿no? Eso fue bueno. Desde ese tiempo solamente conozco un Reinaldo más que está allí atrás. Pero no conocimos a nadie, apenas hablamos español. Cristina estaba 7 meses embarazada con su primer bebé. Y después de estar un ratito, nos enteramos que las mismas personas que sí nos habían invitado a Argentina, habían anunciado antes de que vinimos, que nuestra presencia no fue necesario, que Argentina realmente no necesitaba misioneros. Entonces la gente cuando nos conocieron dijeron, ¿y por qué vinieron ustedes? Y dijimos en el español que no entendíamos, ¿qué? ¿Por qué estás preguntando eso? Entonces, Timoteo era más o menos así, como nuestro hermano y como nosotros en ese momento. Llega a Corinto, nadie le invitó, nadie sabe que viene, nadie le esperaba, y cuando llegaba, allí estaba. Y Pablo dice, ten cuidado cómo lo tratan. Ahora él dice, vean que esté entre vosotros, y la palabra es sin temor. Ahora, debemos pensar quizás que Timoteo, si está allí, va a ir a Corinto y pensar, debo tener temor de los incrédulos. Pero Pablo no está hablando de eso. Quizás sería mejor si fuera Timoteo tiene que temer a los incrédulos. Pablo esperaba persecución de los incrédulos. Pablo sabía que los que estaban alrededor podían estar en contra a lo de Timoteo. Pero eso no fue el tema. El tema fue que Pablo dice que no tenga que tener temor de los hermanos. Por eso es tan raro lo que está diciendo. Qué lástima que sea así, que está hablando de los hermanos. Ahora, ¿por qué decía Pablo eso? Recuerden lo que Pablo sabía de los corintios. Recuerden que los corintios, nos dice en 1 Corintios 6, versículo 7, dice, así que en efecto es ya un fallo entre ustedes el hecho de que tengan litigios entre sí. ¿Por qué no sufren mejor la injusticia? ¿Por qué no ser mejor defraudados? Ellos estaban, recuerden, haciendo juicios los hermanos contra los hermanos. Así que imagínate que envías a Timoteo así sin estar invitado con gente que entre los hermanos están haciendo juicios, llevando el uno al otro delante de las autoridades del mundo por tantos líos que ellos tenían. Recuerden que nos dice en 1 Corintios 11, 21 y 22, que cuando tenían la cena del Señor lo practicaron con una cena y algunos estaban adelantándose, agarrando toda la buena comida. Dice que algunos estaban emborrachándose y algunos no tenían ni comida ni nada para tomar ni nada. Cada uno estaba pensando en sí mismo y trataron al uno al otro re mal. Y Pablo tenía que decirles, ¿quieren que yo les alabo? No les voy a alabar. Es malo lo que están haciendo. Recuerden en 1 Corintios 8 que dice, pero tengan cuidado, no sea que esta libertad que ustedes de alguna manera se convierta en piedra de tropiezo para el débil. Por tu conocimiento se perderá el que es débil, el hermano por quien Cristo murió. Y algunos de ellos estaban diciendo, tengo mis libertades. Si con mi conocimiento practico mis libertades y hay un hombre débil que se pierda, no me importa. Porque le faltaba amor, estaba el más interesado en mi conocimiento, el débil no sabe. Yo no voy a ceder una libertad porque amo a mi hermano. Entonces ahora Pablo está enviando a Timoteo a una iglesia con todos estos problemas y él dice, vea que esté entre vosotros sin temor. También Pablo tenía que preocuparse porque Timoteo estaba asociado con Pablo.
Ya vemos que es Pablo que había enviado a Timoteo. Ya vimos el texto en 1 Corintios 4, 17. También sabemos que Timoteo siempre fue asociado con Pablo. En 1 Timoteo 1, 2 dice, a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Así que todos sabían que Timoteo fue el hijo en la fe de Pablo. Pablo no es el que lo llevó a Cristo, pero Pablo fue su mentor en el ministerio. Entonces aparece Timoteo y todo el mundo en Corinto dice, esto es el enviado de Pablo, él es asociado con Pablo, y Pablo estaba preocupado por cómo lo iban a recibir. Recuerden que en la iglesia de Corinto muchos tenían conflictos con Pablo. Algunos estaban rechazando su apostolado, si se acuerdan bien. En 1 Corintios 9, 2, Pablo dice, si para otros no soy apóstol, por lo menos para ustedes sí lo soy, pues ustedes son el sello de mi apostolado en el Señor. Muchas veces Pablo tenía que defender delante de los corintios que él fue un apóstol, porque ellos rechazaron su lideranza, porque él estaba enfrentando su pecado. En 2 Corintios 10, 10, Pablo decía, porque ellos dicen, sus cartas son severas y duras, pero la presencia física es poco impresionante y la manera de hablar despreciable. Estaban diciendo, Pablo manda cartas muy concisos y muy poderosos, pero ¿lo has visto cuando viene? Su forma de hablar es despreciable y su presencia física no impresiona a nadie. Entonces, él está bien cuando no está, pero no hay que prestar mucha atención a él. En 2 Corintios 12, 15 en adelante, Pablo defiende lo mismo que está pasando aquí. Dice, yo con mucho gusto gastaré lo mío, y aun yo mismo me gastaré por sus almas. Si los amo más, ¿seré amado menos? Y él se da cuenta que hay gente en la iglesia que no le ama. Pero dice, pero en todo caso yo no le fui carga, no obstante, siendo astuto, lo sorprendí con engaño. Y dice, ¿acaso he tomado ventaja de ustedes por medio de alguien de los que les he enviado? Él dice, yo le he enviado delegados míos para ministrarles. ¿Yo he tomado ventaja de ustedes por medio de ellos? A Tito le rogué que fuera y con él envió el otro hermano. ¿Acaso obtuvo Tito ventaja de ustedes? ¿No nos hemos conducido nosotros en el mismo espíritu y seguido las mismas pisadas? Entonces Pablo está consciente de que ellos miren en los delegados que él envía como personas que pueden venir para imponer las mismas ideas que tenía Pablo, y no todos querían escuchar esas ideas. Entonces él pregunta, ¿les he enviado engañadores? Ahora recuerden que había un grupo que querían seguir a Pablo, un grupo que quería seguir a Apolos, un grupo que quería seguir a Cefas, y un grupo que dijo, no, nosotros somos de Cristo, pero era un grupo igual. Había un montón de división. Entonces cuando Pablo envía a Timoteo, seguramente el grupo de Apolos, el grupo de Cefas y el grupo de Cristo hubieran dicho, viene de parte de Pablo, él es del grupo de Pablo, que se arregla con la gente de Pablo, porque nosotros no estamos interesados en lo que dice Tito, porque él representa a Pablo. Ellos ya tenían las cartas de Pablo, iban a recibir 2 Corintios también, y ellos podían haber dicho, él viene para enseñar las mismas cosas que enseñaron a Pablo, y Pablo les exhortaba en todo sentido. Ahora en su Reina Valera dice, mirad que no esté entre vosotros, que esté entre vosotros con tranquilidad. Quiero decirle la palabra sin temor. La palabra en griego es aphobos. Aphobos. Phobos, fobia, es miedo. Significa no. Entonces está diciendo, estén seguros que Timoteo esté entre nosotros y que no tenga temor. Que no tenga por qué tener temor. Ahora, debemos parar acá para aplicar esto a nosotros. Hermanos, a veces hay una tentación de que cuando un siervo del Señor me enfrenta con mi pecado, que yo rechazo a otros siervos del Señor que están relacionados con él. Él piensa lo mismo como fulano, entonces como rechacé a él, debo rechazar también a él. A veces pasa en iglesias, y yo lo he visto muchas veces, lo he vivido, que hay 2 matrimonios, ponele, que no se llevan bien. Entonces, ¿qué hace? Tratan mal a los hijos del otro.
no me llevo bien con él, entonces cuando su hijo está en mi clase, arriba, lo que fuera, lo trato en otra forma, porque total, y a veces lo hacen sin pensarlo, simplemente es automático, no me gusta a sus padres, no me gusta al hijo, y tratan mal a una persona porque está relacionado con otra persona. Ahora Pablo nos va a decir aquí, y vamos a desarrollarlo en un momento, cómo nosotros, qué es el criterio que debemos usar para recibir a una persona de afuera. Mire lo que dice. Vean que esté entre ustedes sin temor, pues Él hace la obra del Señor lo mismo como yo. Vamos a volver a eso, a profundizar. ¿Por qué lo deben recibir? Porque Él hace la obra del Señor. Eso es el criterio que Pablo le dio. Pero antes de mirar bien en eso, mire qué más tiene que decir a los Corintios. Versículo 11. Por tanto, nadie lo menosprecie. Viene el siervo enviado por Pablo y tiene que decirles que nadie los menosprecie, que lo tengan poco. La palabra menospreciar significa depreciar, considerar sin valor, considerar sin mérito, rechazarlo. Es decir, cuando Timoteo viene para comunicar la palabra de Dios de mi parte, no le trates como si no tiene ningún valor, no lo trates así. Ahora, ¿por qué podían haber tratado a Timoteo en esa manera? Posibles motivos de menospreciar a Timoteo. Primero ya lo vimos porque estaba asociado con Pablo, pero también la Biblia nos marca otras cosas. Por ejemplo, en 1 Timoteo 4:12, Pablo dice a Timoteo, no permitas que nadie menosprecie tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Algunos podían decir, viene Timoteo, viene de parte de Pablo, lo vamos a menospreciar porque es joven. Es joven. Es muy fácil tomar a un joven y decir cuando él dice algo, si dice algo que no me gusta, si dice algo sabio, si dice algo de parte de Dios, a decir, él es joven. ¿Qué sabe él? Yo sé que algunos de ustedes, los jóvenes, están diciendo, dale, pastor, predicalo, ¿no? Que escuchen a los jóvenes. Bueno, ya vamos a ver un poco de qué jóvenes se debe escuchar. Pero es fácil menospreciar a una persona así. Yo me acuerdo una vez cuando estaba en la conferencia, en una conferencia de pastores en la iglesia de MacArthur, que en esas conferencias están 5,000 pastores y hombres de las iglesias y vienen los predicadores más conocidos del mundo. No importa eso, pero son excelentes predicadores que han predicado por años y son grandes. Y un día estaba sentado allí con la persona que estaba al lado mío y sube un joven, un pibe, ¿no? Comparado a todo lo demás, un joven. Y estábamos como, ¿quién es este tipo? ¿Por qué va a predicar un joven? Tenemos todos estos predicadores que son increíbles y ahora le ponen en el púlpito a este joven. Se llama Busenitz, es su apellido. Vos estabas conmigo ese día, ¿no, Marcelo? Sí, estaba pensando que fue vos. Y entonces, lo miramos, es un joven, lo pusieron. Mi único pensamiento no era que no quería escuchar al joven, sino que quería escuchar a uno de los viejos, ¿no? Porque ella sabía que ellos podían predicar. Entonces este joven, Nathan creo que se llama, si no me equivoco, comenzó a predicar. ¿Sabe qué? Para no dar toda la historia, era el mejor mensaje de toda la conferencia. El hombre predicó un mensaje y nos quedamos con la boca abierta. Y después dijimos, saca alguno de esos otros, danos más de Busenitz, ¿no? Porque fue un joven bien, pero bien preparado, y amaba al Señor, y comunicaba la palabra de Dios. Mi hijo Marcos, cuando comenzó a hacer su tesis doctoral, uno tiene que buscar un profesor para estar encima de vos para hacerlo. Él buscaba Busenitz, no lo logró. Todos quieren a Busenitz, pero él fue a pedir a él personalmente, ¿podés ser la persona que se encarga de trabajar conmigo para mi tesis? Y Busenitz le recomendaba a otra persona. Es un joven, ya ha escrito libros, es un gran predicador. Debemos no menospreciar a alguien simplemente porque es joven. Yo me acuerdo cuando llegué al país, como estábamos hablando, creo que estaba en el país un año más o menos y vivimos primero alquilando un lugar y después nos mudamos. Y tenés que recordar que yo tuve ya para esta fecha 26 años, pelo negro, flaquito, o sea, nada que ver con ahora, ¿no? Y
y no hablaba bien el español. Pero claro, quería donde vivimos tratar de hacer algún tipo de ministerio. Entonces el barrio sabía que yo era un pastor y qué sé yo. Había un hombre en el barrio que realmente nunca llegué a conocerlo bien. Estaba allí en ese primer tiempo y andaba por allí. Y cada vez que me encontró en la calle, me dijo así, me dijo, buen día, reverendo. Así. O sea, yo nunca he usado el título reverendo, tampoco me gusta, pero a él le daba, eso fue tan gracioso para él, creo que porque fui tan joven y él para él un pastor, o sea lo que sea, se llama reverendo, y cada vez que me vio me decía, buen día, reverendo, y después se ría y siguió su camino. Y yo estaba como, está bien, no quiero ser un reverendo tampoco, pero quiero tener un ministerio aquí en este lugar. Ahora, en mi caso, por ejemplo, yo también, jóvenes, no se sienten mal que nadie les escuche. Todos fuimos jóvenes en un tiempo y nadie los escuchaba. Yo me acuerdo que yo fui joven hasta más o menos los 37 años. Todos me dijeron en la calle, che, pibe, ¿qué pasa? Me hablaron así. Y cuando quería opinar sobre algo que tenía que ver con el ministerio, estaban como, ¿qué sabe? Y después, en 18 meses más o menos, todo mi pelo negro se transformó, ¿no? Se transformó en blanco, en más o menos un año y medio. Entonces, de apariencia parecía que tenía 28 a 58 quizás, no sé. Pero andaba por la calle un día, hola pibe, ¿cómo estás? Pasó 18 meses, hola viejo, ¿cómo estás? Y yo digo, siempre quería que me respeten como un viejo, pero ahora no sé si es lo que quiero, ¿no? Pero es la realidad. Ahora, déjame decir sobre esto, que joven, si estás presente en este momento, si querés que la gente te toma en serio y la gente escucha lo que decís, entonces seas un joven serio, seas un joven de Dios, conozca la palabra de Dios, abre su boca y diga cosas sabias. Y vas a darte cuenta que aún así muchos no te van a escuchar, pero de a poco la gente va a decir, ¿sabe qué? Este pibe que era un niño hace poco, lo tuve en Arca y ahora le escuché hablar y dijo algo sabio. Es inteligente, sabe hablar, conoce a Dios, me enseñó algo. Y de pronto la gente comienza a darse cuenta que tú eres joven, pero estás llegando a cierta madurez espiritual. Ahora, si vos estás en la pavada todo el tiempo y después querés opinar sobre algo, date cuenta que nadie te va a tomar en serio. Y para la congregación digo, no medimos a la gente por su edad, sino medimos a la gente por cómo corresponde lo que dicen y cómo viven de acuerdo con lo que la palabra de Dios enseña. Pablo dijo a Timoteo, no permitas que nadie menosprecie tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, fe y pureza. Queremos que la iglesia esté llena de jóvenes así. Pero eso requiere tu compromiso con la palabra de Dios, tu compromiso con el Señor mismo. Buenas decisiones que tomas en la semana cuando estás fuera de la iglesia. Y mientras que vas progresando, vas a darte cuenta que cuando hablas la gente va a escuchar. Pero no porque vos has logrado algo, sino que porque estás hablando la palabra de Dios. Pero Pablo tenía que decir a los corintios, no lo menosprecien simplemente porque es joven. Quizás lo podían menospreciar porque fue tímido. Segunda Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Timoteo fue un joven tímido. Pablo fue un hombre con denuedo nato, parece. Entonces, ¿qué equipo que ellos hicieron? Pablo, que no lo paraba nada nunca y estaba allí, y Timoteo, el tímido. Sin embargo, Pablo mandaba a Timoteo vez tras vez a los lugares a seguirle a él. Pero Pablo, podemos entender que Pablo está diciendo no menosprecien a Timoteo. No interpreten su timidez, es parte de su personalidad. Pero yo lo envío porque él va a hablar lo mismo que hablé yo. Él va a enseñar lo mismo que enseñé yo. Simplemente lo va a hacer con otra personalidad. Y eso nos enseña también que en este púlpito o cualquier púlpito vienen hombres con distintas personalidades.
Uno grita todo el mensaje. No sé si han escuchado a alguien así, que levanta la voz todo el mensaje. Y otros hablan en voz baja. Y algunos son monótonos. Y algunos se mueven mucho. Y algunos se predican así. Aún grandes predicadores como John MacArthur, él prácticamente no se mueve. Está allí en el púlpito todo el tiempo. No hace muchos gestos. No levanta la voz mucho. Pero escuchás porque no querés perder ni una palabra. Entonces no juzgamos por la personalidad. Dios puede usar todas las personalidades si la personalidad está sometido al Espíritu Santo. Entonces no decimos me gusta fulano porque grita mucho, o no me gusta fulano porque levanta la voz, o no me gusta fulano porque habla en voz baja. Escuchar lo que fulano está diciendo. Si está de acuerdo con la palabra de Dios, entonces puede ser de gran bendición. La palabra de Dios nos dice también que Timoteo era delicado de salud. 1 Timoteo 5:23, ya no bebas agua sola, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. El agua potable en aquel entonces fue contaminado, entonces fue necesario usar vino para purificar el agua. Timoteo no quería tomar el vino ya por principio, entonces Pablo dice, toma un poco de eso por tu estómago porque estás enfermo. Entonces, los corintios podían haber dicho, bueno, este es muy delicado, está enfermo todo el tiempo, qué sé yo, entonces no tenemos que escuchar lo que él dice. También Dios nos ha dado distintas formas de ser físicamente, sobre la misma vida, vamos ganando fuerza y perdiendo fuerza, pero Pablo dice, no menosprecies a él. Ahora, hay otra razón más que podemos sacar del contexto que podía ser una causa de menospreciar a Timoteo, lo vamos a ver en un momento, y eso es que ellos querían recibir una visita de Apolos. Ellos no querían recibir, no habían invitado a Timoteo, pero sí habían invitado a Apolos. Entonces Apolos, la Biblia dice que fue poderoso y elocuente en la palabra de Dios, y ellos querían que él vaya, especialmente el grupito de Apolos seguramente, y ahora cae Timoteo. Entonces Pablo dice, tenedlo allí entre ustedes sin temor y no lo menosprecian. Dejan que él les ministra. Ahora, ¿qué es el criterio? Lo mencioné antes, pero quiero profundizarlo. Porque no es que cualquier persona que aparece y dice, dame el púlpito, quiero comunicar la palabra de Dios, que tenemos que recibirlo. Sino dice en versículo 10, vean que esté entre ustedes sin temor, pues él hace la obra del Señor lo mismo como yo. No recibimos a cualquiera, la palabra de Dios nos advierte de eso. En Mateo 7:22 dice, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces le declararé, jamás lo conocí, apártense de mí los que practican la iniquidad. Entonces el hecho de que uno habla en el nombre del Señor no significa nada. 2 Corintios 11:14, Pablo dice, y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Por tanto, no es de sorprender que sus servidores también se disfracen como servidores de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces, se disfrazan maestros falsos como servidores de Dios, pero no son. No es que tenemos que recibir a ellos, pero Pablo dice acá, reciben a Timoteo, pues él hace la obra del Señor lo mismo como yo. Los corintios habían sido mandados en capítulo 15, versículo 58, a abundar, recuerden, a abundar en toda buena obra. Entonces, si iban a abundar en toda buena obra, necesitaban ministros que venían para hablar de la obra de Dios y hacer la obra de Dios. En 1 Corintios 16, un versículo que, si Dios quiere, veremos la semana que viene, dice que también ustedes estén en sujeción a los que son como a ellos, va a hablar de algunas personas, estén en sumisión a ellos y a todo el que ayuda y trabaja en la obra. Entonces él está marcando los que trabajan y hacen la obra de Dios, hay que recibirlos, hay que trabajar con ellos. En 1 Tesalonicenses 5, Pablo dice, pero les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que con diligencia trabajan entre ustedes y los dirijan en el Señor y los instruyan. Que los tengan en muy alta estima con amor por causa de su trabajo. Viven en paz los unos con los otros.
no estamos hablando de trabajo nomás, estamos hablando, como dice acá, la obra del Señor. Pablo dijo en 1 Corintios 4:17, leí la mitad del versículo antes, ahora quiero leer el resto. Él dijo, por esta razón les he enviado a Timoteo, a los Corintios, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. ¿Para qué lo envió? Mire lo que dice. Él les recordará mis caminos, los caminos en Cristo, tal como yo enseño en todas partes, en cada iglesia. Esto es el siervo que les mando. Él hace la obra del Señor. Le va a mostrar mis caminos, los caminos de Cristo. Le va a enseñar lo que yo he enseñado, yo el apóstol. Entonces, está diciendo, recíbenlo. Entonces, otra vez, antes de ir al segundo mandato acá, joven, si eres tímido, delicado de salud, lo que sea, haced la obra del Señor. Sea fiel al Señor. Prepárate bien. Así la gente te va a escuchar, así la gente te va a recibir. Más importante, así vas a poder servir al Señor. Timoteo fue tímido, delicado y joven. Y el Señor lo utilizó en gran manera igual. Y iglesia, damos la bienvenida al siervo que hace la obra del Señor. Amén. Cuando viene alguien así, como hoy, le damos el púlpito. Lo recibimos, aprendemos. Y va a enriquecer nuestras vidas y la vida de nuestra iglesia. Segundo mandato acá, Timoteo, versículo 11. Más bien, envíenlo en paz para que venga a mí. La palabra enviar es la palabra que vimos la semana pasada, encaminar. Está diciendo, una vez que has recibido a Timoteo, ha tenido ministerio con ustedes, enviarle al próximo lugar donde va a ir, porque yo lo estoy esperando recuerden, encaminar con dinero, con comida, con ropa, con acompañantes. Quiero que ustedes le sostienen para seguir el ministerio en el próximo lugar. Eso es lo que les está mandando a hacer. Envíenlo, encamínenlo en paz. Y tienen que hacerlo en paz, que significa que lo hacen juntos. Preparan las cosas juntos, lo envían en paz. En vez de darle temor, lo han recibido y ahora lo envían en paz. Y así, hermanos, siempre tenemos que hacer. En nuestra iglesia siempre hablamos de Gálatas 6:6, ¿recuerdan? Y a veces necesitamos exhortar a la iglesia a hacer ciertas cosas. En este punto solo puedo decir, doy gracias a Dios por la iglesia que tenemos. Y les animo a seguir siendo así. Gálatas 6:6 dice, y al que se le enseña la palabra, que comparta toda cosa buena con él que le enseña. Y muchos de los que han venido a predicar aquí, los que han venido a enseñar, el único problema que tienen es que me dicen cuando están por volver, no tengo lugar en mi valija por todos los regalitos que la gente me dio. Porque ustedes expresen su amor, expresen su gratitud, demuestren eso. Y aunque a veces el hermano no necesite eso para llegar al próximo lugar, es de tanta bendición a sus vidas, sentir ese amor y esa gratitud. Y aquí Pablo está diciendo, hagan eso con Timoteo. Envíenlo con todo lo que él necesita para el próximo lugar. Entonces, aquí Pablo nos enseña en qué forma debemos responder al siervo que es enviado por Dios para hacer la obra de Dios. Lo recibimos, brazos abiertos, con amor, y lo dejamos ministrar a nosotros. Número 2, versículo 12. ¿Cómo? La segunda forma de responder. Responder por respetar al siervo que Dios no envía. Respetar al siervo que Dios no envía. Ahora, versículo 12 comienza con estas palabras. En cuanto a. Hemos visto esta frase en el libro de 1 Corintios vez tras vez. En cuanto a significa que Pablo está por contestar otra pregunta que ellos hicieron. Recuerden que ellos le habían mandado preguntas y él estaba contestando. Cuando dice esta frase, en cuanto a, está diciendo, en cuanto a la pregunta que me hiciste, aquí viene la respuesta. Entonces, aquí Pablo va a responder sobre Apolos. Ahora, dice, en cuanto a nuestro hermano Apolos, mucho lo animé a que fuera ustedes con los hermanos. Hay mucha especulación sobre lo que habían preguntado. Es obvio que ellos habían pedido que Apolos viajara a Corinto. No sabemos que ellos querían que quedara, algunos especulan que querían que él fuera el pastor, algunos especulan que fue el grupo de Apolos que quería que él vaya para que su grupo
toma territorio de los otros grupos. Realmente no sabemos. El único que es obvio es que ellos en su carta había dicho a Pablo, por favor que nos envíe a Apolos. Queremos que venga Apolos. Ahora, cuando pensamos en Apolos, y en Apolos yendo a Corinto, tenemos que pensar que esto podía haber sido problemático. Recuerden que en Corinto está el grupo de Pablo, el grupo de Apolos, el grupo de Cefas y el grupo de Cristo, entre comillas. Entonces, ¿por qué vamos a mandar a Apolos allí? En el medio de todo eso, va a causar más lío todavía, va a ser más complicado. Recuerden que Pablo dijo en 1 Corintios 1:12, me refiero a que cada uno de ustedes dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo de Cefas y yo de Cristo. Entonces, podía haber sido problemático. Pero vemos en nuestro texto, en otros lugares, la actitud de Pablo en cuanto a Apolos. Una de las cosas que tenemos que preguntarnos cuando hay un conflicto, el conflicto en Corinto fue por carnalidad, fue pecado. Estaban con contienda, estaban peleando, estaban en grupitos. Eso fue pecado. Y fue muy dañino a la obra de Dios en Corinto y a la iglesia misma. Pero la otra pregunta que debemos hacer es, ¿qué fue la actitud de Pablo, Apolos y Pedro? Ellos fomentaron eso, ellos fueron la causa de ellos estaban compitiendo. Y hermanos, tengo que decirles que cuando hay contiendas así, a veces es la iglesia y a veces es los supuestos líderes. Puede ser cualquiera de los dos. Ahora, ¿qué pasó aquí? ¿Qué es la actitud de estos hombres de Dios en cuanto a esto? Bueno, sabemos la actitud de Pablo. En 1 Corintios 3:6, recuerden, él dijo, yo planté, Apolos regó. Somos un equipo. Yo planté, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Gracias a Dios por Apolos. Pablo no tenía problema con Apolos. Apolos no fue el problema. Pablo decía en 1 Corintios 3:22, ya sea Pablo o Apolos o Cefas, o el mundo o la vida o la muerte o lo presente o lo porvenir, todo es suyo. Está diciendo el Señor les ha dado, iglesia, a cada uno de ellos. Todo para hacer una bendición, no para tener divisiones. Y cada uno de ellos ha venido para ministrar. Pablo en nuestro texto dice en cuanto a nuestro hermano Apolos. Él lo identifica como su hermano, un compañero en el ministerio. Y miren lo que dice. Dice, mucho le animé a que fuera ustedes con los hermanos. Pablo dice, yo quiero que vaya a Corinto. Yo sé que Apolos no es el problema. Quizás Apolos puede sanar la iglesia, puede contribuir a eliminar estas divisiones. Quizás él puede tener un gran ministerio allí. Y Pablo dice, mucho le animé. La palabra es paracaleo. Me puso al lado de él, le exhorté, le imploraba, le rogaba, le animaba. Pablo dice, yo hice todo lo posible para enviar a Apolos. Pablo no era su jefe, eran compañeros en el ministerio y Pablo hizo todo lo posible para que él fuera, porque Pablo confiaba en Apolos. Los problemas estaban en Corinto, pero no había ningún problema entre Pablo y Apolos por lo que nosotros podemos ver. Ahora, déjame parar acá para decir algo que sabemos, pero siempre es importante marcarlo de vuelta. La iglesia de Corinto y la iglesia de Don Torcuato, ¿a quién pertenece? Ayúdame. ¿A quién pertenece? A Cristo. ¿La iglesia de Corinto pertenecía a Pablo? No. ¿A Apolos? No. ¿A Cefas? No. Era de Cristo. No era de Pablo ni de Apolos. Don Torcuato no es del pastor Reinaldo y no es del pastor Javier y no es de ningún otro hombre. Nosotros entendemos eso. Creo que todos nosotros entendemos eso. Gracias a Dios que entendemos eso. No nos olvidamos de eso. La iglesia es de Cristo. Y el Señor pone los siervos que Él quiere cuando Él los quiere. Y la iglesia tiene que entender que los siervos están puestos por el Señor. Esta iglesia de Corinto fue una iglesia carnal. Y como iglesia carnal no entendieron eso. Entonces ellos pelearon sobre los distintos líderes. Entonces la actitud de Pablo fue, somos un equipo. Quiero enviar a Apolos. Ahora mire la actitud de Apolos. Esto es un poco más difícil de definir con seguridad, pero en el contexto podemos entender algunas cosas. Es sorprendente. Pablo dice, versículo 12, mucho lo animé a que fuera ustedes con los hermanos, pero de ninguna manera tuvo ahora el deseo de ir. Sin embargo, irá cuando tenga oportunidad. Apolos dice, no voy a ir.
La palabra en ninguna manera es un negativo de todos modos. Conclusión inevitable. Olvídatelo. No voy a ir. Rehúsa ir. El pasaje no nos dice por qué dijo que no. No dice que estaba mal. Pero en el contexto creo que podemos por lo menos especular dentro del contexto que es muy probable que Apolos dijo, si están peleando en mi nombre en Corinto, yo no quiero ir. Yo no quiero ir, no quiero ser parte de esa pelea. Yo no quiero participar de esa pelea. Yo no quiero que sea yo contra Pablo, contra Cefas o aún contra Cristo. Yo no participo. Y él dice, en ninguna manera voy a ir, y dice, no tengo el deseo, la palabra significa no tengo voluntad, no quiero hacerlo. Algunos preguntan, ¿esto fue la voluntad de Apolos o fue la voluntad de Dios? Y yo creo que la respuesta es sí. Fue la voluntad de Dios manifestado en la voluntad de Apolos, porque no hay nada acá que dice que Apolos estaba mal con esto, pero él dijo, yo no voy. Ahora, déjame parar acá para decir algo que creo que es muy importante. Si eso es la razón, y es lo más probable aquí, entonces la iglesia de Corinto, por su carnalidad y por sus divisiones y por sus peleas, perdieron la visita de Apolos, que fue un hombre poderoso en las Escrituras y elocuente. Su carnalidad le costó la bendición. Y así es cuando hay una iglesia llena de carnalidad. La carnalidad absorbe la iglesia, lleva a la iglesia, todos están peleados, pasan un montón de cosas y pierde esa iglesia bendición tras bendición, tras bendición, tras bendición. Y también esa iglesia está distraído de hacer la obra de Dios. Y aquí vemos que Apolos, que podía haber sido de gran bendición a la iglesia si no estaba peleado, dice, yo no voy a ir allí en este momento. Ahora, déjame contar otra experiencia personal. Perdón que sé que hay muchos hoy. A veces este problema de carnalidad puede ser en una congregación. A veces puede ser dentro de los mismos líderes. Yo me acuerdo hace años atrás que cuando yo estaba con una misión acá en Argentina, y los misioneros de esa misión estaban muy peleados. Realmente era como Corinto, pero no era la culpa de la iglesia, sino de los líderes. Y era así. Y una de las cosas que yo tenía que hacer es que cuando viajaba a Estados Unidos, tenía que ir a lugares para tratar de reclutar misioneros. O sea, habían jóvenes que ya habían decidido ir a la obra misionera, estaban tratando de decidir a dónde ir. Yo podía hacer una presentación como vimos hoy y después hablarles en privado y animarles a que consideren que estén orando por Argentina. Entonces le mostraba la obra, una puerta abierta. Argentina siempre ha sido muy abierto, siempre una puerta abierta, muchas oportunidades para ministrar. Y también, les hablaba de todo eso, dónde podían entrar en el ministerio que ya existía. Le decía que nuestros asados son mejores, ¿no? Hablamos de un montón de cosas. Y en privado, cuando tuvimos después entrevistas, casi siempre llegó un momento y me decían así. Yo entiendo que hay muchos conflictos entre los misioneros en Argentina, ¿es así? No podía mentir, ¿no? Pero tampoco quería contestar. Y con mi respuesta la entrevista terminó. Porque ¿qué misionero joven quiere ir a un lugar donde los líderes están en conflicto? Entonces estoy hablando de uno de Argentina y llegamos a cierto punto en la conversación y dice, creo que voy a ir a Togo, África. Allí los misioneros se llevan bien. Bendiciones perdidos por peleas carnales. Yo me acuerdo en el mismo ambiente que puedo pensar en un profesor que era uno de los mejores que escuché en mi vida. Y también le invité, estamos hablando de hace 30 años atrás, le invité a venir a enseñar acá. Estaba muy entusiasmado, hablando de un montón de cosas, pero después me dice, entiendo que hay un conflicto. No vino, nunca vino. Y podía dar más ilustraciones, pero es suficiente, ¿no? Carnalidad puede producir la pérdida de bendiciones. Porque muchas veces
es como que cierra en cierta forma la puerta abierta que hay para el Evangelio. Y en este caso Apolo dice, no voy a ir, he decidido no ir. Y dice Pablo, sin embargo, irá cuando tenga oportunidad. Quiere decir, va a ir cuando es más oportuno, es lo que quiere decir la palabra. En un tiempo más favorable. No es que no voy a ir nunca, pero en este momento no. Eso nos lleva a nosotros como iglesia a preguntarnos, ¿cómo respondemos al siervo de Dios que Dios no envía? Ellos podrían haber enojado. Los otros 3 grupos podrían haber dicho, mira, este Apolos no está dispuesto a venir. No, qué malo que es. Pero la forma de responder a un hombre de Dios que no es enviado a ministrarnos es respetar que el Señor le guió a otra cosa. Es abrazar la voluntad del Señor. Y si no vino por causa de conflictos entre nosotros, solucionarlos. Pero Dios mueve las personas muchas veces en maneras que nosotros no entendemos. Déjame dar una ilustración más. Cuando yo tuve 15 años, mi iglesia era una iglesia de como 600 personas. Y en aquel entonces, con 600 personas, tuve un solo pastor. Hoy en día es inconcebible eso, pero fue así. Cuando tuve 15 años, mi iglesia trajo un pastor de jóvenes por primera vez. Entonces, a los 15 años me vino justo y él llegó a la iglesia. No tiene muchos más años que yo, pero era mi primer pastor de jóvenes. Me vino un momento oportuno, yo estaba comenzando a predicar, estaba metido mucho en la obra del Señor y fue una bendición en mi vida tremendo. Y estaba allí un par de años y llegó a ser una parte de mi vida sumamente importante. Y un día me estaba ayudando con un mensaje y me anotó algunas cosas en un papel, pero un papel para tirar, digamos. Anotó algunas cosas para mi mensaje. Lo llevé a casa, lo estaba mirando y después digo, ¿qué es esto? Y el papel, y nunca le pregunté hasta el día de hoy, tengo que preguntarle si lo hizo a propósito o por accidente, pero lo que me había dado, donde había anotado, fue el boletín de otra iglesia. Una iglesia en Iowa, 1000 kilómetros de mi casa. Yo digo, ¿qué es esto? Entonces miro atrás y dice, el domingo vamos a tener una asamblea y vamos a votar si queremos llamar a pastor fulano a ser nuestro pastor principal. Eso fue mi pastor de jóvenes. Él había ido allí a predicar sin pedirme permiso. Y había predicado, ahora ellos iban a votar que él fuera su pastor y se me iba. Tuve 17 años cuando pasó eso. Yo estaba tan triste. Le fui a hablar, digo, mira lo que me diste, ¿qué es esto? Dice, sí, ya votaron y me voy. Pero no digas nada porque no lo anuncié todavía. Así que fui a mi casa y lloré. Fue mi mundo en ese tiempo, en mi vida espiritual, fue muy importante. Entonces, él se fue. Ahora, le digo el resto de la historia. Yo no estaba conforme con eso, pero entendí que era de Dios. Él fue a esa iglesia. El próximo año yo fui a estudiar en Iowa. Estaba no mucha distancia de su iglesia, entonces fines de semana fui allí. El primer fin de semana que estaba allí en su iglesia, conocí a un joven de su iglesia que después fue a mi facultad también, que llegó a ser la persona que estaba presente al lado mío cuando me casé. Yo estaba al lado de él cuando él se casó. Es como mi mejor amigo de mi juventud y nos conocemos hasta el día de hoy. Es un misionero todavía en Estados Unidos. Lo conocí el primer fin de semana que visité a mi pastor de jóvenes en su próxima iglesia. No sé cómo hubiera conocido a él en esa forma sin eso. Más adelante fui un pastor practicante en esa iglesia y aprendí de mi pastor de jóvenes cómo ser un pastor. Esa iglesia fue la primera iglesia que nos dio sostén para venir a Argentina. La primera iglesia que votó. Esa iglesia no hubiera conocido nada, nunca a mí, no hubieran votado sostenernos, pero estaba mi pastor de jóvenes allí. Y ellos nos han sostenido ahora por 44 años, todos los meses por 44 años, estando en el ministerio. Mi pastor de jóvenes, más adelante tuve otras iglesias y él llegó a cierta edad y ya no quería ser el pastor principal, entonces volvió a ser un copastor y fue a una iglesia en Florida.
esa iglesia en Florida, porque él estaba, me invitaron a predicar muchas veces y invirtieron en la obra en Argentina, sostienen a mis 2 hijos y un poco después a la misma iglesia fue el pastor Tom, que muchos de ustedes conocen, y esa iglesia donde estaba mi pastor de jóvenes hasta que se jubiló hace poco, envió varios grupos acá para hacer construcciones y para ministrar aquí. ¿El Señor sabía lo que estaba haciendo? Creo que sí. Él es jubilado ahora, todavía es un gran amigo. Doy gracias a Dios por su vida y su inversión en mi vida. Pero Dios tenía planificado todos los movimientos y todas las cosas y yo no. Entonces, cuando el Señor mueve a las personas o cuando el Señor pone a un siervo del Señor en un lugar donde a mí no quiero que esté, necesito aceptarlo de parte de Dios como parte de la voluntad de Dios. Y no estar luchando con Dios. Dios siempre sabe mejor. Amén. Dios sabe mejor. Y más adelante nos damos cuenta de muchas cosas que Él está haciendo. Entonces, el siervo que no vino, ellos necesitaban respetar su decisión. Y esperar que algún día quizás sería un tiempo oportuno. Tercera manera de responder. La tercera forma. ¿Cómo responder? Respondemos por ser fiel en la ausencia del siervo que no ha llegado. Ser fiel en la ausencia del siervo que no ha llegado. Recuerden que Pablo no ha llegado. Versículo 13 podía ser el fin de esta carta. Pablo está terminando la carta, pero recuerden que Pablo siempre estaba atento a los lugares donde él quería estar, pero estaba ausente. Recuerden en Filipenses 1:27, él decía: solamente compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a verlos o que permanezca ausente, puedo oír que ustedes están firmes. Entonces él dice, quiero escuchar que están firmes si estoy presente o si estoy ausente. En Filipenses 2:12 él dijo, así que amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Entonces Pablo está diciendo, cuando tu líder espiritual es ausente, acordate que tu líder verdadero es Cristo y que debes vivir en cierta forma, aunque tu líder espiritual esté ausente en un momento. Y Pablo le da 5 mandatos aquí, que vamos a verlo en forma relámpago, como Pablo los da. Pablo está diciendo acá, como un general que está dando órdenes, pum, 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 aquí hay órdenes, ¿cómo quiero que ustedes se porten en mi ausencia? Y Pablo está pensando que va a terminar la carta. Entonces aquí están los 5 mandatos. Los 5 están en tiempo presente continuo. Significa que los corintios tienen que hacerlos en el momento que Pablo los escribió y siempre. Y significa que vos tenés que obedecer estos mandamientos hoy y para siempre. Son verdades y mandatos centrales a la vida cristiana. Entonces, los 5 son, primero, estén alerta. La Reina Valera, velad, velad. Quiere decir estar alerta, diligente, listos en todo momento. Eso es para vos. Vos en la obra del Señor tenés que estar listo, preparado, atento en todo momento para servir al Señor. No dormido es la idea. Me gustó, no me gustó, pero me llamó la atención lo que dijo MacArthur sobre esto y voy a citarlo directamente. Él dijo, los corintios estaban en un estupor espiritual y moral y a veces físico también. Deben haber estado alerta, pero estaban realmente perdidos, dormidos, peleando. Y Pablo dice acá, estén alertas. Ahora, la palabra de Dios utiliza esa palabra, velar, Reina Valera, o estar alerta para muchas cosas. Nos dice en Colosenses 4:2 de estar velando en oración. Cuando oramos debemos estar alertas, debemos estar diligentes, debemos estar despiertos. Dijo en Marcos 14:38, velan y oren para que no entren en tentación. Hermanos, cuando viene tentación, si estamos alertas, podemos utilizar la palabra de Dios y la oración y por medio del Espíritu Santo vencer. Pero si viene tentación y no estoy velando y no estoy orando, probablemente voy a caer en pecado. La palabra de Dios dice, Pablo dijo a los efesios que tenían que tener cuidado, dijo en Hechos 20, dice, también de entre ustedes mismos se levantarán algunos
hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos atrás de ellos. Por tanto, estén alerta. Estén alerta. Pablo dice a la iglesia, van a subir algunos de ustedes mismos que van a enseñar falsa doctrina. Estén alertas. Porque si no están alertas, van a perder su iglesia. En 1 Timoteo 4, él dijo que algunos ya no soportan la sana doctrina, sino teniendo comezón de oídos conforme a sus propios deseos, acumulan para sí maestros. Y Pablo dice a Timoteo, pero tú sé sobrio, la misma idea, en todas las cosas. Esté alerta, esté atenta cuando vienen falsos maestros. Uno que conocemos mejor, Pedro dijo, sean sobrios, estén alertas. Su adversario, el diablo, anda alrededor como león rugiente buscando a quien devorar. No estés sorprendido por el león, no estés sorprendido por Satanás. Él está pasando como un león, rugiente, pero vos tenés que estar alerta, velando, atentos. Si no, no vas a poder vencer. Y vez tras vez en la Biblia nos dice que debemos estar alertas a la expectativa de la venida del Señor. Marcos 13:35 dice, por tanto, velan porque no saben cuándo viene el Señor de la casa. Mientras que esperamos la venida del Señor, debemos estar alertas. Hermanos, es fácil decir, prefiero quedarme dormido que estar alerta. Pero debemos mirarlo al otro lado, el costo de no estar alertas. La tentación, los falsos maestros, los que suben de una misma iglesia para destruirlo, Satanás. Tenemos que estar atentos, alertas. Entonces Pablo dice, estén alertas. Después dice, permanezcan, segundo mandato, permanezcan firmes en la fe. El concepto de permanecer es no caer, no ser llevado por doquier, por cualquier viento de doctrina, parado sin moverse, tener convicciones. La idea de la palabra es no ceder terreno ganado en la batalla. Así que Pablo está diciendo, no se muevan en mi ausencia, estén firmes. Y dice, firmes en la fe. No está diciendo no pierdes tu fe, está diciendo firmes en la verdad que es la fe, el contenido, la verdad. Lo que dice en Judas 3, que es la fe una vez entregado. Entonces está diciendo que estén firmes basados en la palabra de Dios. No basados en la supuesta ciencia de hoy, que muchas veces es ciencia sociológica. No basado en la filosofía, no basado en el placer, no basado en la corriente del mundo, sino firmes en la verdad de la palabra de Dios. Y hermano, para eso tenés que conocer la palabra de Dios. Tenés que conocerlo bien. Para estar alerta y firme en la palabra de Dios en este mundo en el cual vivimos, tenés que conocer la palabra y obedecerlo. Número 3, y esto es uno muy raro, dice, pórtense varonilmente. Qué chocante que es eso y qué significa. Es la única vez en la Biblia que aparece esta palabra. Lo que Pablo está diciendo es, tengan coraje y cumplan con el rol del hombre. Tengan coraje, hombres, y cumplan su rol. En la palabra de Dios, el Señor, en su sabiduría, en su soberanía, puso el hombre como líder en el hogar, líder espiritual en el hogar, líder espiritual en la iglesia. Él está buscando hombres que están dispuestos a aceptar su responsabilidad y ser líderes en casa y en la iglesia. Recuerden en Ezequiel capítulo 22 y versículo 30, que decía, busqué entre ellos a un hombre que levantara un muro y se pusiera en pie en la brecha delante de mí a favor de la tierra, pero para que yo no la destruyera, pero no lo hallé. No encontré el hombre, dice a Israel. Pero aquí Pablo está diciendo, y especialmente a nosotros que somos hombres, que nos portamos varonilmente, como hombres, aceptando, no estamos hablando de machismo, estamos hablando del todo el contrario, de ser líderes espirituales en el hogar y en la iglesia. Eso es el rol que el Señor nos dio a nosotros, hombres. Entonces Él quiere que seamos hombres varoniles en el hogar, en la iglesia, hombre de convicción, hombre de acción,
hombres de coraje. Te pregunto a ti, hombre, ¿eres ese hombre que Dios está buscando? ¿Te portás varonilmente en su hogar como líder espiritual? ¿O dejás a otros encargarse de esas cosas? ¿Liderás en la iglesia como hombre, como varón? ¿O dejás a otros hacer las cosas? Eso es el mandato. Número 4, sean fuertes, esforzaos, sean fuertes. Este verbo es un imperativo, es un mandato, pero es pasivo, porque está diciendo que estén fuertes en el Señor. La fuerza no viene de nosotros, hombres y mujeres, no viene de nosotros. El mandato es ser fuertes, pero con la fuerza que recibimos del Señor. Efesios 6:10 dice, por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. En 2 Timoteo 2:1, Pablo dijo a Timoteo, tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Entonces está diciendo, y hay muchos otros pasajes, podemos ver que la fuerza viene del Señor. ¿Te consideras tímido como Timoteo? ¿Te consideras sin denuedo? ¿Te consideras débil? Está bien, hay muchas personalidades entre nosotros. Esforzate en el Señor. La fuerza no es la con el cual naciste, es la fuerza que recibís del Señor. Cuando te sometes a la palabra de Dios y al Espíritu Santo y recibís el denuedo que viene del Señor. Entonces dice, sean fuertes. Y número 5, todas las cosas sean hechas con amor. El quinto mandato, que todo sea hecho con amor. Recuerden que los corintios tenían problemas con esto. 1 Corintios 8:1, Pablo tenía que decir, el conocimiento de ustedes se envanece, es el amor que edifica. Y Pablo le dijo en 1 Corintios 12:31 que estaban muy enamorados de los dones. Y él dijo, yo les muestro un camino más excelente. Y ese camino más excelente es el camino del amor. Y les enseñó que podían tener todos los dones que uno puede imaginar, pero sin amor no servía de absolutamente nada. Y la Biblia dice eso vez tras vez tras vez. 1 de Juan 4:7, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Entonces, todo hecho con amor. 1 de Pedro 4:8, sobre todo sean fervientes en su amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Es fácil perdonar si amamos. Es fácil solucionar conflictos si amamos. Es fácil lograr grandes cosas para la gloria de Dios si amamos. Y Pablo ahora dice, quinto mandato, todo con amor. Juan 13:34 y 35, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Y después dice, en esto conocerán que son mis discípulos. Si se sientan, si tienen amor los unos a los otros. El mundo alrededor tiene que conocernos por nuestro amor. Entonces Pablo dice a los corintios, amor en todo. En sus relaciones con líderes, en sus relaciones como líderes, en su actitud hacia Pablo, amor. Con los juicios entre hermanos, pongan un poco de amor. Arréglense con amor en vez de juicios. Relaciones matrimoniales, entiéndenlo con amor. Abuso de los débiles, aman al débil. La cena del Señor, aman a los hermanos, dan preferencia a los demás. El uso de los dones, solo los usan con amor. Entonces Pablo está pensando en terminar la carta con estos 5 mandamientos. Son mandamientos que se aplican hoy a ti y por toda tu vida. Así están escritos y así Pablo quiere que nosotros los aplicamos a nuestras vidas. Entonces, ¿qué aprendemos de este pasaje? Los distintos siervos del Señor son una gran bendición. Nosotros lo hemos vivido. Cada uno de los siervos que viene a la iglesia son distintos. Amén. Gloria a Dios. Menos mal que no son todos iguales. El criterio que debemos tener para recibirlos no debe ser si son altos o bajos, flacos o gordos, si hablan fuerte o si hablan baja, sino el criterio es, ¿hacen la obra del Señor? Y es verdaderamente del Señor. No decimos en el nombre del Señor, porque hay muchos falsos maestros en el nombre del Señor. ¿Hacen la obra del Señor? Bienvenido. Los recibimos con respeto, con aprecio y con los brazos abiertos, y después los enviamos a su camino, encaminándolos generosamente.
A los que queremos que vengan pero que no vienen, respetamos que es el Señor que mueve las personas. Y aceptamos que la persona está haciendo la voluntad de Dios. La iglesia es del Señor, no depende de ningún hombre, depende del Señor. Y aprendemos que cuando tu líder es Cristo y el líder humano es ausente, ya sabemos qué hacer. En la ausencia del líder hombre, la presencia del líder verdadero, siempre estamos alertas y despiertos. Siempre permanecemos firmes con convicción, basado en la palabra de Dios. Nos portamos varonilmente en el hogar y en la iglesia como hombres. Seamos fuertes en el Señor, recibiendo esa fuerza del Señor. Y hagamos absolutamente todo con amor. ¿Qué harás tú con todos estos mandatos? Son muy, muy importantes como iglesia. Que sepamos cómo recibir un Timoteo, que sabemos cómo interpretar un Apolos y que sabemos qué hacer cuando el líder es ausente, porque a veces es así. Afecta tu vida, pero más todavía afecta a nuestra iglesia. Y si obedecemos estos mandamientos, le voy a decir algo que sé que es verdad. Si seguimos estos mandamientos, cuando venga el Señor, no importa cuándo sea, va a encontrar esta iglesia alerta, vigilando con la fuerza del Señor, liderando en sus hogares y en su iglesia para la gloria de Dios. Pero no depende de la iglesia así, sino depende de vos y vos y vos y vos y yo, porque nosotros somos la iglesia. ¿Qué vas a hacer con estos mandatos? Déjame terminar con este pensamiento nomás. Con todo lo que hemos visto hoy es para personas que ya conocen a Cristo como Salvador. Son instrucciones para los que conocen a Cristo. Pero quizás hay alguien presente en este momento que no ha confiado en Cristo como su Salvador. Y Pablo, aunque hable de todas esas cosas, está corrigiendo a la iglesia de Corinto. Dijo que cuando fue a Corinto, dijo, me propuse no saber entre ustedes nada menos a Jesucristo y a este crucificado. Pablo fue allí en primer instante con un solo mensaje, que fue el mensaje de Jesucristo y Cristo crucificado. Si estás aquí sin Cristo, la palabra de Dios dice que no vas a poder llegar al cielo por tu cuenta. Es imposible. Porque no es que pecas solamente, pecas, pero pecas porque eres un pecador. Y siempre serás un pecador. Nunca vas a poder dejar de pecar. Es tu naturaleza, es mi naturaleza también. Pero Dios vio que estabas en tus pecados y la paga del pecado es la muerte eterna. Entonces Jesucristo vino a morir en la cruz en tu lugar. Él pagó la cuenta por tus pecados. Él murió por ti. Y después Él resucitó en victoria sobre la muerte. Entonces, ahora hay una manera de llegar al cielo. Hay una manera de tener perdón de pecados. Hay una manera de estar en una buena relación con el Señor. Y eso es ir al Señor ahora mismo. Él puede ver tu corazón, Él está presente. Y decirle al Señor, yo reconozco que soy un pecador y no voy a poder llegar al cielo por mi cuenta. Sé que necesito de un Salvador y hoy creo que ese Salvador es el Señor Jesucristo. Y que cuando Él murió en la cruz pagó la cuenta por todos mis pecados. Y hoy quiero poner mi fe en el Señor Jesucristo como mi Salvador. Si pongas tu fe en el Señor Jesucristo, Él te salvará. Él te dará perdón. Él te dará vida eterna. Porque no depende de ti, depende de la obra de Cristo en la cruz. Si no has conocido a Cristo, te animo, te exhorto, que allí donde estás sentado, que hables con el Señor, que confíes en el Señor como tu Salvador, y Él te salvará. Señor, te damos gracias por este pasaje. Te damos gracias por estas instrucciones tan particulares, tan especiales, pero también de gran valor para nosotros. Ayúdanos, Señor, a ser un lugar que recibe a tus siervos, que hacen tu obra con brazos abiertos, con ganas de aprender de ellos, con ganas de recibir bendiciones por medio de su ministerio. Y después de encaminarlos para que puedan seguir ministrando también en otros lugares. Ayúdanos, Señor, como iglesia, a siempre estar alertas, a identificar esos siervos que vienen de tu parte
y de recibir esas grandes bendiciones que tú tienes para nosotros. Señor, cuando queremos que alguien venga y tú lo guíes en otra manera, ayúdanos, Señor, a reconocer que tú tienes un plan superior al nuestro. Así recibimos los que tú nos envíes y oramos por los que tú no nos envíes. Y Señor, si en algún momento nos damos cuenta que no vienen porque hay carnalidad entre nosotros, que seamos arrepentidos enseguida, que arreglamos esas cuentas, que no perdemos esas bendiciones, que no seguimos en desobediencia a ti. Y Señor, ayúdanos a recordar que sea quien sea que es el líder de la iglesia o el que está en el púlpito, que la iglesia pertenece a ti. Y tú quieres que estemos alertas, vigilando, velando, despiertos en todo momento. Que tú quieres que permanezcamos fieles en tu palabra, así que seamos alumnos de tu palabra, alumnos obedientes. Ayúdanos, Señor, como hombres, a portarnos varonilmente, siendo líderes espirituales en nuestros hogares y en esta iglesia. Ayúdanos, Señor, a recibir nuestra fuerza de ti. Y entonces, no importa nuestra personalidad, estar fuertes, porque esa fuerza viene de ti, de tu espíritu. Y ayúdanos, Señor, a hacer todo por amor. Amor a ti y amor por nuestros hermanos. Que eso sean las marcas de nuestras vidas y de nuestra iglesia. Y pido, Señor, si hay alguien presente que no conoce a Cristo como Salvador, que tu Espíritu Santo le convence en este mismo momento de su pecado, de su gran necesidad de un Salvador, y que hoy podía poner su fe en Cristo como su Salvador. Pedimos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Antes de participar de la cena del Señor, vamos a cantar un himno.